Hay personas que el mundo decide que son débiles antes de que tengan la oportunidad de demostrar lo contrario. Altea era una de esas personas. Desde el momento en que dio su primer respiro, luchando y pequeña en los brazos de su madre, el mundo la miró y vio fragilidad, vio algo que no duraría, y en cierto modo, el mundo tenía razón. Su madre, doña Iris, no sobrevivió al parto. Complicaciones. La curandera dijo que hubo demasiada pérdida de sangre, un trágico accidente. El primer acto de Altea en este mundo fue quitar una vida, aunque ella nunca sabría que fue su culpa. Su padre nunca la culpó. No en voz alta, al menos. Don Teo de la casa de los Robledales amaba a su hija. Ya tenía un hijo, Diego, 4 años mayor y fuerte como un roble. Pero Altea era su niña, su sorpresa, su alegría. Incluso cuando permanecía pequeña y enfermiza, incluso cuando los curanderos negaban con la cabeza y decían que no llegaría a su 5º cumpleaños, él la sostenía y le decía que les demostraría a todos que estaban equivocados. Y lo hizo, apenas. Sobrevivió a su 5º cumpleaños, luego a su 10º, luego a su 15º. Pero sobrevivir no era lo mismo que prosperar. Altea siempre estaba cansada, siempre pálida. Se desmayaba sin previo aviso, se despertaba con dolores misteriosos que ningún curandero podía explicar. Para cuando cumplió 20 años, había consultado a todos los expertos médicos de 3 reinos. Ninguno de ellos podía decirle qué le pasaba, solo que algo andaba mal, que su cuerpo estaba fallando de maneras que no tenían sentido. Los cuchicheos la seguían a todas partes, demasiado débil, demasiado frágil, una carga para su familia. Diego, ahora un joven y fuerte señor, después de que su padre muriera en batalla hacía 3 años, amaba a su hermana, pero le costaba ocultar su frustración. Ella no podía cabalgar por mucho tiempo, no podía asistir a eventos sociales prolongados, no podía hacer ninguna de las cosas que se esperaban de una mujer noble. Tenía 24 años y nunca había sido cortejada seriamente porque todos asumían que estaría muerta antes de que pudiera celebrarse cualquier boda. Altea se había resignado en cierto modo. Había aprendido a vivir con poco, a no esperar mucho, a estar agradecida por los días en que podía levantarse de la cama sin que la vista se le nublara. Y entonces llegó la guerra, el reino de Valor, donde la casa de los Robledales poseía tierras en los pasos montañosos del norte, había estado en paz durante 50 años. Pero la paz nunca dura. El reino vecino de Draos, hambriento de expansión, comenzó a presionar en las fronteras. Al principio pequeñas escaramuzas, luego batallas más grandes y luego una guerra total. El rey Darío, el rey Lican, que había gobernado Vitoria durante 380 años, era un brillante estratega militar. Había ganado guerras antes, pero esta era diferente. Draos tenía aliados, recursos, y tenían sus ojos puestos en una ubicación estratégica en particular, el paso de los Robledales. Una ruta a través de las montañas que, si se tomaba, dividiría las fuerzas de Vitoria por la mitad y dejaría la capital vulnerable. Diego lo sabía. Todo el reino lo sabía. Por eso, cuando el mismo rey Darío envió una convocatoria a la casa de los Robledales solicitando una reunión, Diego supo exactamente lo que se avecinaba. Una alianza a través del matrimonio. Altea estaba en los jardines cuando Diego se lo dijo. Ella había estado sentada en un banco leyendo, disfrutando de uno de sus raros días buenos. Su hermano se acercó con una carta en la mano y una expresión que ella no pudo descifrar. «Hemos sido convocados a la capital», dijo sin preámbulo. «El rey quiere discutir una alianza». Altea levantó la vista de su libro. «¿Una alianza? ¿De qué tipo?» Diego se sentó a su lado. «De la que te incluye a ti». A Altea se le revolvió el estómago. «¿Yo? Diego, no puedo. Sabes que no puedo. No soy lo suficientemente fuerte para... El rey necesita que nuestras tierras estén protegidas.
Necesitamos su protección militar. Es política, Altea, no personal. ¿Estás diciendo que quiere casarse conmigo por acceso al paso? Sí. ¿Y tú dijiste que sí? No fue una pregunta. El silencio de Diego fue respuesta suficiente. Altea cerró su libro con cuidado. Le temblaban las manos, pero mantuvo la voz firme. ¿Cuándo? 2 semanas. Partimos en 3 días. 3 días. Altea tenía 3 días para prepararse para una vida que nunca había imaginado. Matrimonio con un rey que nunca había conocido. Un rey Lican. Había oído historias. Todos las habían oído. Darío Volkov medía 2 metros y 10. Podía transformarse en un lobo del tamaño de un oso. Tenía ojos que brillaban dorados en la oscuridad. Había vivido siglos y nunca había tomado una reina porque, según el rumor, había amado y perdido a alguien hacía mucho tiempo y nunca se había recuperado. Era poderoso, antiguo, aterrador, y aparentemente lo suficientemente desesperado como para aceptar a una mujer moribunda como novia política. El viaje a la capital duró 5 días en lugar de 3. Como Altea no soportaba viajes largos, tuvieron que detenerse con frecuencia para que ella descansara. Para cuando llegaron a la ciudad capital, la frustración de Diego apenas se disimulaba, y la vergüenza de Altea era sofocante. El castillo de Valar estaba tallado en piedra negra, masivo e imponente, posado en un acantilado que dominaba todo el reino. Parecía el tipo de lugar donde la magia antigua aún vivía, donde las leyendas caminaban. El carruaje de Altea se detuvo en la entrada principal, y ella trató de levantarse para salir con dignidad. Sus piernas le fallaron después de 2 pasos. Un sirviente la atrapó. Diego tuvo que cargarla hasta adentro. Las miradas de los nobles reunidos, esperando para saludarlos, eran como cuchillos. Esta es la futura reina. Ni siquiera puede caminar. Estará muerta en 1 mes. ¿Qué está pensando el rey? Altea quería desaparecer. Quería decirles que tenían razón. No era apta para esto. Por favor, que la dejaran ir a casa a morir en paz. Pero Diego ya estaba hablando con los consejeros del rey, ya sellando el acuerdo. La llevaron a los aposentos de huéspedes y la acostaron en una cama tan suave que parecía hecha de nubes. Vino una curandera, una anciana con ojos amables. Examinó a Altea a fondo, le hizo docenas de preguntas y finalmente se sentó con una expresión desconcertada. «No encuentro nada malo», dijo, «pero claramente algo hay. Lo siento, mi señora, ojalá pudiera ayudar». Altea le dio las gracias. Estaba acostumbrada, el no saber, la impotencia. Durmió durante 14 horas y se despertó con un sirviente diciéndole que el rey solicitaba su presencia en la cena. Esa noche, la cena formal de presentación, donde lo conocería en la corte. Altea quiso negarse, pero ese era su deber ahora. El precio de mantener las tierras de su familia a salvo. Dejó que los sirvientes la vistieran con un vestido azul profundo, le peinaran el cabello castaño con elegancia y le dieran color a su rostro demasiado pálido. Cuando se miró al espejo, casi parecía sana, casi parecía alguien que podría ser una reina. La ilusión se rompió en el momento en que se puso de pie. Un mareo la invadió. Se aferró a la cómoda hasta que pasó. El comedor era enorme. Largas mesas llenas de nobles vestidos con sus mejores galas. En la cabecera de la sala, una mesa elevada en una plataforma. Allí se sentaría ella, junto a él. Altea fue conducida a través de la multitud, consciente de todas las miradas sobre ella, consciente de los cuchicheos que ni siquiera intentaban ser sutiles. Se ve medio muerta. Esto es un insulto para nuestro reino. No sobrevivirá a la ceremonia de unión. Pobre rey atorado con un producto dañado. Altea mantuvo la barbilla en alto, siguió caminando. Su escolta la llevó por las escaleras de la plataforma hasta la mesa principal. Y por primera vez lo vio.
El rey Darío era masivo. Ese fue el primer pensamiento. 2,10 metros de alto, sentado, hombros lo suficientemente anchos como para bloquear la luz de las velas detrás de él. Largo cabello oscuro recogido hacia atrás de un rostro que era todo ángulos afilados y cicatrices antiguas. Una barba bien recortada y sus ojos dorados. Oro puro. Siguieron sus movimientos mientras se acercaba, ilegibles. No se puso de pie cuando ella llegó a la mesa. No ofreció ningún saludo, solo asintió una vez hacia la silla vacía a su lado. Altea se sentó. Le temblaban las manos, las puso sobre su regazo y trató de parecer serena. «Doña Altea de la casa de los Robledales», dijo Darío. Su voz era profunda, antigua, como piedras moliéndose. «Bienvenida a Vitoria». «Gracias, Su Majestad». La voz de Altea salió más firme de lo que se sentía. «Confío en que su viaje fue aceptable. Estuvo bien. Una mentira había sido agotador, pero no iba a admitir debilidad hasta que fuera absolutamente necesario». Los ojos de Darío se entrecerraron un poco, como si supiera que estaba mintiendo, pero no la increpó. «Bien, la cena comenzará en breve. Intente comer, parece que lo necesita». No lo dijo con crueldad, solo lo observó, lo afirmó como un hecho. Altea se sonrojó de todos modos. «Sí, Su Majestad». La cena comenzó, un plato tras otro de comida rica. Altea apenas probó su plato. Había perdido el apetito hacía años. Alrededor de ellos, los nobles comían, bebían y hablaban. Varios se acercaron a la mesa principal para rendir respeto al rey, para felicitarlo por su compromiso. La mayoría ignoró a Altea por completo. Quienes sí la reconocieron, lo hicieron con lástima o desdén apenas disimulados. Una mujer mayor, doña Sara, fue particularmente atrevida. Se acercó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Su Majestad», le dijo a Darío, «permítame decir que su elección de novia ha sido una sorpresa. Tan inesperada». «¿Inesperada cómo?». El tono de Darío fue inexpresivo. «Bueno», señaló vagamente a Altea. «La muchacha está claramente indispuesta. Seguramente un rey de su estatura merece a alguien más robusta. Mi propia hija, por ejemplo, es una guerrera entrenada, fuerte, sana. Le daría muchos herederos fuertes. Su hija también es 40 años mayor que yo, doña Sara», dijo Altea en voz baja, «y según el rumor, ya tiene 3 hijos fuera de matrimonio. Estoy segura de que la sucesión sería muy clara». La mesa se quedó en silencio. El rostro de doña Sara se puso morado. Darío hizo un sonido que pudo haber sido una risa o una tos. Altea inmediatamente se arrepintió de hablar. Había pasado tanto tiempo en silencio, siendo invisible, que cualquier momento de audacia se sentía demasiado. «Me disculpo», añadió rápidamente. «Eso fue inapropiado». «No», dijo Darío. «Fue exacto». Miró a doña Sara. «Mi elección está hecha. Gracias por su preocupación». Doña Sara se retiró, pero el daño ya estaba hecho. Ahora todos cuchicheaban sobre la novia débil, que al menos tenía una lengua afilada. La cena continuó. Altea se sentía cada vez peor. La habitación era demasiado calurosa, demasiado ruidosa. Su visión seguía nublándose por los bordes. Intentó concentrarse en su plato, en respirar, en no avergonzarse más. Darío no le habló de nuevo. Solo se sentó allí como una montaña, comiendo ocasionalmente, observando la habitación con esos inquietantes ojos dorados. Luego vino la tradición. Altea había olvidado esa parte, o esperaba que no aplicara, pero claro que sí. Un señor se puso de pie, levantando su copa. Pidió atención y la sala se silenció. «Es tradición», anunció, aclarando la garganta, «que la futura reina demuestre su fuerza ante la corte para probar que es digna de estar junto a nuestro rey. Puede ser destreza física, habilidad mágica o sabiduría estratégica». «Doña Altea,
¿Qué nos mostrará? El corazón de Altea se detuvo. No podía hacer nada físico. No tenía magia de la que supiera. Sabiduría estratégica. Era educada, pero no una maestra estratega. Miró a Darío. Él la estaba observando, con una expresión ilegible. No vendría ayuda de esa dirección. Tenía que hacer algo. Tenía que intentarlo. Lentamente, con cuidado, Altea se puso de pie. La habitación dio vueltas. Se aferró a la mesa para estabilizarse. «Demostraré mi determinación», dijo. Su voz sonó lejana a sus propios oídos. «Puede que no sea la más fuerte físicamente, pero sigo aquí. He sobrevivido 24 años que docenas de curanderos dijeron que no lo haría. Eso requiere otro tipo de fuerza». Fue una respuesta débil. Ella lo sabía. Los nobles lo sabían. Aplausos corteses, sonrisas despectivas. Altea intentó alejarse de la mesa, intentó al menos caminar de regreso a su asiento con dignidad, pero sus piernas tenían otros planes. La habitación se inclinó, sus rodillas cedieron. Cayó con fuerza, golpeando el suelo de piedra con un chasquido que sintió en todo el cuerpo. Jadeos de la multitud, luego risas, no ruidosas, no lo suficientemente crueles para ser obvias, pero ahí, burlonas. Pobre cosa, ni siquiera pudo mantenerse de pie por 2 minutos. Esto es patético. El rey debería anular esto de inmediato. Altea yacía en el suelo frío, atónita. El dolor le irradiaba de las rodillas y las palmas donde se había apoyado. Peor que el dolor físico fue la humillación. Se había fracasado completamente en público. Intentó incorporarse. Sus brazos temblaron. No pudieron sostener su peso. Un sirviente se apresuró a ayudar. Altea lo apartó. «Puedo hacerlo», dijo, pero no pudo. Su cuerpo no obedecía. Lágrimas de frustración le quemaron detrás de los ojos. Las contuvo con un parpadeo. No lloraría, no les daría esa satisfacción. Intentó de nuevo ponerse de pie, falló de nuevo. La risa se hizo más fuerte, y entonces todo cambió. Una sirvienta pasaba llevando una charola de copas de vino. En el alboroto de la caída de Altea, alguien empujó a la muchacha. Ella tropezó. Una de las copas cayó y se hizo añicos. Un fragmento cortó profundamente la mano de la muchacha. La sangre brotó de inmediato. La muchacha gritó y dejó caer la charola. Más cristales rompiéndose, más caos. La muchacha se agarró la mano sangrante y alguien gritó por un curandero. Pero antes de que alguien pudiera alcanzarla, antes de que un curandero pudiera siquiera empezar a moverse, algo sucedió. El corte dejó de sangrar. La piel se volvió a unir. En segundos, la herida desapareció, completamente curada. La sirvienta miró su mano con asombro. Todos miraron, y luego todos los ojos se volvieron hacia Altea. Todavía estaba en el suelo, todavía intentando ponerse de pie, pero su rostro se había puesto aún más pálido que antes. Sus ojos se le pusieron en blanco. Se desplomó por completo, inconsciente. Darío había estado observando todo. Había visto a Altea caer. La había visto intentar levantarse. Había visto la terca determinación en su rostro, incluso cuando su cuerpo le fallaba. Estaba a punto de ponerse de pie para ayudarla él mismo, aunque eso socavaría su intento de independencia, cuando la sirvienta se cortó la mano y vio lo que sucedió a continuación. La curación, instantánea, imposible, y en el momento exacto en que sucedió, Altea se había desplomado. Él conocía ese patrón. Tenía 380 años. Había visto magia rara antes, agotamiento del alma, un don de curación tan poderoso e incontrolado que se activaba automáticamente cada vez que alguien cercano resultaba herido. La fuerza vital del propio curandero se derramaba para sanar a otros. Sin entrenamiento, sin control, era una sentencia de muerte. El curandero eventualmente consumiría toda su vida tratando de salvar a todos a su alrededor, y nadie sabría por qué moría. Darío se puso de pie.
El movimiento silenció la habitación al instante. Bajó de la plataforma. 2,10 metros de poder apenas contenido, moviéndose con determinación. Llegó al cuerpo inconsciente de Altea y se agachó junto a ella. Apenas respiraba, pálida como la muerte. Los nobles murmuraban. Diego se había abierto paso entre la multitud. «Mi hermana, está viva», dijo Darío. Miró a los miembros de su consejo que estaban cerca. Don Gregorio, comandante Trejo, doña Sara, que había insultado a Altea antes. ¿Vieron lo que pasó? Se desmayó, dijo doña Sara con desdén. Como era de esperar, la muchacha es demasiado débil para esta vida, Su Majestad. Debe anular el compromiso, por su propio bien y por el bien del reino. No podemos tener una reina que se desplome en la cena, añadió el comandante Trejo. ¿Qué pasa en la batalla, en una crisis? Es un lastre. Diego parecía indeciso. Altea siempre había sido frágil, pero esto era peor de lo habitual. Quizás tengan razón, dijo en voz baja. Amo a mi hermana, pero no es apta para esto. Déjeme llevarla a casa. Encontraremos otra manera de asegurar la alianza. No, dijo Darío. La palabra fue absoluta, definitiva. Todos lo miraron fijamente. Él miró el rostro inconsciente de Altea. Se veía joven así, vulnerable. Había vivido casi 4 siglos, había visto innumerables personas, innumerables tipos de fuerza y debilidad, y sabía, al mirar a esta mujer a la que todos llamaban demasiado débil para ser reina, que todos estaban ciegos. La llaman débil, dijo. Su voz resonó por todo el salón, cada noble escuchando. Ha estado curando a cada persona herida que se ha acercado a ella desde que llegó a este castillo. Su cuerpo falla porque está derramando su fuerza vital en otros sin siquiera saberlo. Eso no es debilidad. Eso es un poder que ninguno de ustedes está lo suficientemente educado para reconocer. ¿De qué está hablando?, preguntó Diego. Sanación del alma. Altea no tiene magia. Sí tiene. Sanación del alma, incontrolada, automática. Cada vez que alguien cercano a ella resulta herido, su don se activa y los cura. La está agotando, matándola lentamente, y ninguno de sus curanderos lo detectó porque es algo raro, quizás una docena de casos en la historia registrada. Darío miró alrededor de la habitación, a los rostros asombrados, a doña Sara, que se había puesto pálida, al comandante Trejo, que estaba reevaluando, a Diego, que parecía devastado. Su hermana no está muriendo porque sea débil, está muriendo porque ha estado salvando a todos a su alrededor durante 24 años sin descanso. La sala estalló. Preguntas, negaciones, asombro. Darío ignoró todo, deslizó sus brazos bajo Altea y la levantó. No pesaba nada para él, una pluma. Se puso de pie con ella, acunada contra su pecho, su cabeza colgando sobre su hombro. Miró a Diego. Sus tierras están seguras, la alianza se mantiene, pero su hermana se queda aquí conmigo. Necesita entrenamiento y control. Si regresa con usted, morirá en 1 año. No hay argumentos. Esto no es una petición. Darío caminó hacia la salida. La multitud se abrió. Los nobles hicieron reverencias, y el rey Darío sacó a la inconsciente Altea del comedor, mientras todas las personas que se habían burlado de ella observaban en silencio. La llevó a sus propios aposentos, no a los de huéspedes, su espacio privado al que nadie entraba sin permiso. La acostó en su cama y envió a buscar a los curanderos reales. No a los regulares, a los especialistas, a los ancianos que estudiaban magia antigua. Vinieron rápidamente, la examinaron y confirmaron lo que Darío ya sabía. Agotamiento del alma. Severo. Ha estado perdiendo energía durante años. Es un milagro que aún esté viva. ¿Pueden ayudarla?, preguntó Darío. Podemos enseñarle control, pero llevará tiempo, meses, quizás años, y nunca estará completamente sana como los demás.
Su don es parte de ella, siempre necesitará tener cuidado. Enséñenle, no me importa cuánto tiempo tome. Los curanderos hicieron una reverencia y se fueron a preparar. Darío se sentó en una silla junto a su cama y observó a Altea dormir. No se despertó durante 18 horas. Cuando finalmente lo hizo, confundida y desorientada, lo primero que vio fue al rey Lican sentado a su lado leyendo un libro. Él levantó la vista cuando ella se agitó. «¿Estás despierta?» «Bien. Tenemos mucho que discutir». La voz de Altea estaba ronca. «¿Dónde estoy?» «Mis aposentos. Colapsaste. ¿Lo recuerdas?» «Recuerdo caer, humillarme, fallar en la demostración». Cerró los ojos. «Deberías anular el compromiso. Todos tenían razón. Soy demasiado débil para esto». «No eres débil. Estás sin entrenar». Darío dejó el libro. «Altea, mírame». Ella lo hizo. Esos ojos dorados eran intensos, pero no crueles. ¿Sabes qué le pasó a esa sirvienta? ¿La que se cortó la mano? Altea negó con la cabeza. Está bien, porque tú la curaste. ¿Qué? La curaste al instante sin tocarla, sin siquiera ser consciente de hacerlo, porque tienes un don, sanación del alma. Lo has tenido toda tu vida y te ha estado matando porque no sabías cómo controlarlo. Altea lo miró fijamente. Eso es imposible. Yo no tengo magia. Me han examinado. Examinada por curanderos que no sabían qué buscar. Este don es raro, Altea. Pero lo he visto antes, siglos atrás. Sé cómo se ve y sé cómo ayudarte a controlarlo. Lágrimas brotaron de sus ojos. Todo este tiempo, todos estos años de estar enferma, débil e inútil. ¿Estás diciendo que es porque estaba curando gente? Sí. Cualquiera que se lesiona cerca de ti, tu don se extiende automáticamente y los cura. Te agota al hacerlo. Sin entrenamiento, sin barreras, estás sangrando energía constantemente. Pero si aprendes a controlar, podrías ser una de las sanadoras más poderosas del reino, y podrías vivir una vida normal. Altea no podía procesarlo, era demasiado abrumador. ¿Por qué me ayudarías? Apenas me conoces. Esto es solo política para ti. Darío se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Fue política inicialmente, pero no dejo que la gente sufra cuando puedo ayudar, y no dejo que nobles ignorantes se burlen de lo que no entienden. No eres débil, Altea. Eres fuerte de una manera que ellos nunca lo serán, y se lo voy a demostrar a todos. Durante los siguientes 3 meses, la vida de Altea se transformó. Los curanderos trabajaron con ella diariamente, enseñándole técnicas de meditación, ejercicios mentales, cómo construir barreras en su mente que evitarían que su don se activara automáticamente. Era agotador, doloroso. Pasaba horas concentrada en mantener una pared mental en su lugar solo para que se rompiera en el momento en que alguien cercano se tropezaba. Pero lentamente, gradualmente, mejoró. Aprendió a sentir cuándo su don intentaba activarse. Aprendió a elegir si permitirlo o no. Aprendió a dirigirlo conscientemente en lugar de que simplemente se derramara de ella constantemente. La curandera principal asignada a ella era una anciana llamada Marina. Había estudiado magia rara durante 60 años y había encontrado otro caso de sanación del alma en su vida. Esa curandera murió a los 19 años, explicó Marina durante su primera sesión. Nunca aprendió a controlar, simplemente se desangró de fuerza vital hasta que no quedó nada. No dejaremos que eso te pase a ti. Marina era estricta pero amable. Empujó a Altea con fuerza, pero sabía cuándo retroceder. Los ejercicios comenzaron simples. Mantén tus barreras mientras alguien corta una manzana cerca. Luego, mientras alguien accidentalmente se quema la mano con una vela. Luego, mientras observas combates de entrenamiento donde los soldados resultaban magullados y ensangrentados, cada nivel más difícil que el anterior. Cada uno requería más concentración,
más control. Altea falló constantemente esas primeras semanas. Un sirviente dejaba caer una olla y se quemaba el brazo. Y antes de que Altea pudiera detenerse, su don surgía y los curaba. Ella colapsaba después, completamente agotada. Marina la ayudaba a regresar a sus aposentos y lo intentaban de nuevo al día siguiente. Pero el fracaso le enseñó cosas. Comenzó a reconocer la sensación justo antes de que su don se activara. Una sensación de tirón en el pecho. Un calor que se extendía por su cuerpo. Una vez que pudo identificar esa sensación, pudo interrumpirla. No detenerla por completo, sino ralentizarla. Darse la oportunidad de elegir. El avance llegó 6 semanas después de comenzar el entrenamiento. Un guardia estaba demostrando técnicas de espada en el patio debajo de su ventana. Se resbaló, la hoja le cortó profundamente la pierna. Altea sintió que su don surgía, sintió ese tirón familiar, pero en lugar de dejar que se derramara sin control, lo agarró, lo retuvo, lo moldeó. Lo dirigió con cuidado hacia el guardia, solo lo suficiente para detener el sangrado y cerrar la herida, no tanto como para agotarse. Cuando terminó, estaba cansada pero no inconsciente, de pie pero sin colapsar. Miró a Marina con los ojos muy abiertos. Lo hice, lo controlé. Marina sonrió. Ese es tu primer éxito real. Ahora lo haremos 1000 veces más, hasta que sea un instinto. Y así lo hicieron. Altea practicó diariamente, a veces varias veces al día, aprendiendo a modular su don, a usar la cantidad justa de poder y no más, a reconocer qué lesiones necesitaban atención inmediata y cuáles podían esperar, a clasificar como un verdadero curandero de campo de batalla en lugar de simplemente arrojar poder a todo. Fue más difícil que cualquier entrenamiento físico que hubiera intentado. Disciplina mental a un nivel que no sabía que existía, pero era buena en eso. Su mente, aguda por años de lectura y observación, se adaptó rápidamente una vez que comprendió los principios. Durante este tiempo, Altea también conoció a los lobos de Darío. Al principio les había tenido terror. Eran enormes, fácilmente 3 veces el tamaño de los lobos normales, con una inteligencia en sus ojos que era casi humana. Pero Darío los presentó correctamente. Este es Sombra, dijo señalando al más grande. Pelaje negro, ojos azules, es el líder, protector, leal, no dejará que nadie amenace a la manada. Sombra olfateó la mano de Altea con cuidado. Ella se mantuvo inmóvil, apenas respirando. Luego, la cola de Sombra se movió una vez. Aprobación. «Este es Tormenta», continuó Darío, señalando a un lobo gris y plateado. «Hiperactivo, siempre en movimiento. Se aburre fácilmente, así que causa problemas». Como para demostrarlo, Tormenta inmediatamente comenzó a hurgar en los bolsillos de Altea, buscando comida. Altea se rió a pesar de sí misma. «Ahora no hay golosinas», le dijo a Tormenta. «Quizás más tarde». Tormenta resopló, pero retrocedió. Ceniza es la silenciosa, gris oscuro con patas blancas. Observa todo, nota cosas que el resto de nosotros pasamos por alto. Ceniza observó a Altea desde la distancia. No se acercó, solo observó con ojos dorados, calculadores. Altea sintió que estaba siendo evaluada. Asintió respetuosamente a Ceniza. La oreja del lobo se movió. Eso fue aparentemente todo el reconocimiento que Altea obtendría. Brasa es el amable, a pesar de su tamaño, color marrón y óxido. Es bueno con los niños. Deja que se trepen por él. Brasa se acercó directamente a Altea y apoyó su enorme cabeza contra su estómago. Ella automáticamente puso su mano sobre su pelaje. Era áspero pero cálido, reconfortante. «Hola, Brasa», dijo suavemente. Él hizo un sonido retumbante que pudo haber sido de satisfacción. «Y este es Fantasma». La voz de Darío cambió, se volvió más seria. «Pelaje blanco, orejas negras. Es el más peligroso, el más protector».
Si Fantasma no te acepta, esto no funcionará. Fantasma se mantuvo apartado de los demás, completamente inmóvil, mirando a Altea con ojos pálidos que parecían ver a través de ella. Altea tragó su miedo. Se acercó lentamente. Se arrodilló para ser menos amenazante. «Sé que aún no me conoces», dijo en voz baja. «Sé que lo estás protegiendo a él, protegiendo a la manada. No estoy aquí para lastimar a nadie. Solo intento sobrevivir, igual que tú». Fantasma la observó por un largo momento. Luego se movió rápido. Antes de que nadie pudiera reaccionar, había cruzado la distancia y estaba justo frente a ella. Nariz con nariz. Altea se quedó absolutamente inmóvil. Ni siquiera respiró. Fantasma le olfateó la cara, el cabello, las manos. Luego hizo algo inesperado. Le lamió la mejilla una vez, se sentó, inclinó la cabeza. Darío exhaló un aliento que había estado conteniendo. «Te acepta. Eso es bueno. Si Fantasma te hubiera rechazado, no sé qué habría hecho». Desde ese día, los lobos se convirtieron en parte del entrenamiento de Altea. Se acostaban a su alrededor durante las sesiones de meditación. A veces probaban deliberadamente su control. Tormenta fingía cojear. Sombra simulaba una espina en la pata. Veían si el don de Altea se activaría automáticamente. Al principio, lo hacía. Ella los curaba antes de darse cuenta de que era un truco. Pero finalmente aprendió a verificar primero para evaluar si la curación era realmente necesaria. Los lobos parecían disfrutar el juego, y Altea encontró reconfortante su presencia. No juzgaban sus fracasos. No les importaba que antes hubiera sido débil. Simplemente existían en el momento con ella. Altea también comenzó a asistir a las reuniones del consejo regularmente, no solo observando, sino participando activamente. El consejo tenía 12 miembros, todos hombres mayores, excepto 2 mujeres. Doña Elena, quien gestionaba las rutas comerciales, y Doña Vera, quien supervisaba la producción agrícola. La mayoría de los miembros del consejo eran corteses con Altea, pero despectivos. Complacían la elección inusual de la novia del rey, pero no esperaban que ella realmente contribuyera, lo que lo hacía aún más satisfactorio cuando lo hacía. Durante una reunión sobre el suministro de alimentos, don Bernardo estaba presentando números. «Tenemos suficientes reservas de grano para el invierno», aseguró a todos. «No hay necesidad de preocupación. Los números parecen sólidos». Altea había estado revisando los mismos informes. Levantó la mano. «Disculpe, don Bernardo. Estos números asumen patrones climáticos normales, pero los agricultores con los que hablé la semana pasada dijeron que las señales apuntan a un invierno duro, más frío de lo habitual. Si tienen razón, el consumo aumentará al menos un 20%. Sus reservas no serán adecuadas». El consejo la miró fijamente. Don Bernardo se veía ofendido. «Con respeto, Su Alteza, he estado manejando los suministros durante 30 años. Creo que sé... Y yo he estado hablando con los agricultores reales que cultivan la comida. Están preocupados. Nosotros también deberíamos estarlo». Miró a Darío. «Si empezamos a racionar un poco ahora y compramos reservas adicionales de nuestras provincias del sur, donde tuvieron excedentes, estaremos preparados. Si don Bernardo tiene razón y el invierno es normal, solo tendremos extra. No hay problema». Darío consideró. «Eso es un razonamiento sólido. Háganlo». Don Bernardo estaba furioso, pero no pudo discutir con la orden del rey. Llegó el invierno. Fue brutal, el más frío en 40 años. Y gracias a la sugerencia de Altea, Valerio tenía suficiente comida, mientras los reinos vecinos batallaban. Después de eso, el consejo la tomó en serio. Tenía un don para ver patrones que ellos pasaban por alto, para pensar 3 pasos adelante, para hacer preguntas que revelaban fallas en los planes. También implementó cambios en el castillo que mejoraron la vida de todos.
Los aposentos de los sirvientes eran pequeños y fríos. Altea los hizo renovar, mejor calefacción, más espacio, camas de verdad en lugar de catres de paja. Estableció un fondo para las familias de los sirvientes. Si alguien se enfermaba o lesionaba, recibiría apoyo en lugar de ser despedido. Creó programas de capacitación, enseñó a leer a los sirvientes si querían, les dio oportunidades de ascenso. El personal pasó de desconfiar de ella a ser ferozmente leal. Habían visto nobles antes, pero nunca uno que realmente se preocupara por ellos. La noticia se extendió más allá del castillo. La reina Altea, de quien se habían burlado por ser demasiado débil, en realidad estaba transformando la forma en que operaba el reino. No solo curaba cuerpos, curaba sistemas, arreglaba cosas que estaban rotas, daba voz a personas que nunca habían sido escuchadas. Y lo hizo todo mientras seguía manejando su don, seguía entrenando, seguía aprendiendo a controlar. Era agotador, pero tenía un propósito. Por primera vez en su vida, Altea no solo estaba sobreviviendo, estaba construyendo algo que importaba. Darío estuvo presente en gran parte de ello. Tenía deberes, gobernando un reino en guerra, pero se hacía tiempo. Se sentaba con ella durante las sesiones más difíciles. Le ofrecía la mano para que la sostuviera cuando la tensión mental le hacía sentir que la cabeza le estallaba. Le habló de sus propias experiencias con la magia y el control. Le contó sobre cuando era un joven Lycan aprendiendo a transformarse. La primera vez que cambié tenía 12 años, enojado con mi padre por algo que ya ni recuerdo. Me transformé sin querer. Destruí la mitad de nuestra casa. Lastimé a 3 personas. Me tomó años aprender a controlar, a transformarme cuando quería, en lugar de cuando mis emociones estaban a flor de piel. Así que entiendo por lo que estás pasando. Se vuelve más fácil. ¿Cuánto tiempo te tomó?, preguntó Altea. 5 años para sentirme seguro, 10 para sentirme un maestro. Altea gimió. No tengo 10 años. Tienes todo el tiempo que sea necesario. No vamos a apurar esto. Darío le apretó la mano. Además, estás progresando más rápido que yo. Eres fuerte, Altea. Más fuerte de lo que crees. Ella no se sentía fuerte, pero se sentía menos rota. Eso era progreso. A medida que pasaban las semanas, la salud de Altea mejoró drásticamente. El agotamiento constante se desvaneció. El color volvió a sus mejillas. Podía caminar sin marearse. Podía permanecer despierta durante días completos. Podía comer comidas reales y retenerlas. Era como vivir en un cuerpo nuevo. Nunca se había sentido tan bien en toda su vida. Y con la mejora física llegó la confianza. Comenzó a explorar el castillo, a conocer gente, a aprender sobre el reino que se suponía que debía ayudar a gobernar. Tenía una mente aguda para la política cuando no estaba luchando solo para mantenerse consciente. Podía leer bien a la gente, ver a través de las mentiras y la adulación hasta las verdaderas intenciones. Darío lo notó. Comenzó a llevarla a las reuniones del consejo. Al principio, los miembros del consejo se mostraron escépticos, pero Altea se ganó su respeto rápidamente. Detectó discrepancias en los informes de suministros, identificó a un comerciante corrupto que intentaba cobrar de más por el grano. Sugirió una solución diplomática a una disputa fronteriza que se había gestado durante meses. Al final de su segundo mes en la capital, incluso don Gregorio, quien había querido anular el compromiso, admitió que ella tenía valor. «La muchacha tiene cabeza», dijo. «Me equivoqué con ella». La relación de Altea con Darío también cambió. Había comenzado como un arreglo puramente político. 2 extraños unidos por necesidad, pero pasar horas juntos todos los días, hablando de magia y control, y miedos y esperanzas, creó intimidad.
Altea aprendió que Darío no era el rey frío y distante que todos pensaban. Solo estaba cansado. 380 años cansado. Había gobernado solo durante tanto tiempo que había olvidado cómo dejar que la gente se acercara. Pero con Altea era diferente, más gentil, más abierto. Le contó sobre su pasado, sobre la compañera que había perdido hacía 200 años, sobre la soledad de la inmortalidad, sobre el peso de ver generaciones nacer, envejecer y morir, mientras él permanecía inalterable. ¿Te arrepientes?, preguntó Altea una tarde. Estaban en la biblioteca del castillo. Ella leía un libro sobre técnicas de curación. Él revisaba informes de batalla. De ser inmortal, a veces ver morir a todos los que amas se vuelve viejo. No fue intencional el juego de palabras. Altea sonrió. Pero también debe haber cosas buenas. Todo el conocimiento que has acumulado, toda la historia que has presenciado. Cierto. Y de vez en cuando algo me sorprende. O alguien. La miró. No esperaba encontrar a alguien con quien realmente disfrutara hablar. La mayoría de la gente o me teme o quiere algo de mí. Tú solo me hablas como si fuera una persona. Eres una persona, aclaró la garganta, solo que muy vieja. Darío se rió. Realmente se rió. Le transformó el rostro. Lo hizo parecer más joven. A Altea se le cortó la respiración. Era guapo cuando no era intimidante. Lo había notado antes, pero trató de no pensarlo. Esto seguía siendo un arreglo político, una conveniencia. Pero sentada allí bajo la cálida luz de la biblioteca, viéndolo reír, sintió algo cambiar. Atracción. Atracción real. No solo reconocer que era objetivamente atractivo, sino realmente querer estar cerca de él, querer hacerlo reír de nuevo, querer saber cómo se sentía su cabello suelto en lugar de atado, deseando cosas que no tenía derecho a desear de alguien que solo estaba con ella por obligación. Altea desvió la mirada rápidamente. Se concentró en su libro. Pero Darío lo había notado. Siempre notaba. Altea. ¿Sí? Sabes que esto no tiene por qué seguir siendo político, ¿verdad? Ella levantó la vista. ¿Qué quieres decir? Quiero decir el compromiso, el matrimonio. Empezó como una estrategia, pero no tiene por qué seguir así. Si quieres, podríamos hacerlo real. El corazón de Altea martilleaba. ¿Por qué querrías eso? Porque me gustas. Me gusta hablar contigo. Me gusta verte fortalecerte cada día. Me gusta cómo discutes con los miembros del consejo cuando están siendo tontos. Me gusta cómo les escondes comida extra a mis lobos cuando crees que no estoy mirando. Se acercó más. No me he sentido tan interesado en alguien en mucho tiempo y me gustaría ver a dónde va esto. Si estás dispuesta. Estoy dispuesta, susurró Altea. Siempre lo he estado. Solo pensé que estabas siendo amable. Estoy siendo amable, pero también estoy siendo egoísta. Le acarició la cara, pequeña en su mano grande. Altea, voy a besarte ahora. Si no quieres eso, dímelo. Ella no dijo nada, solo se inclinó hacia él. Su primer beso fue suave, cuidadoso. Él era mucho más grande que ella, así que tenía que ser precavido, pero fue perfecto, cálido y real, y lleno de promesas. Cuando se separaron, Altea sonreía. Darío también. Bueno, dijo él. Valió 380 años de espera. Dramático, dijo Altea, pero seguía sonriendo. La guerra llegó a ellos 2 semanas después. Las fuerzas de Dravo presionaron con fuerza hacia el paso de los robledales. Diego envió mensajes urgentes. Van a romper el paso en días. No podemos detenerlos. Darío reunió a sus fuerzas, llamó a cada guerrero capaz, se preparó para marchar al norte y enfrentar al enemigo. El consejo asumió que Altea se quedaría en la capital, a salvo detrás de las paredes. Pero Altea tenía otros planes. Encontró a Darío en la sala de guerra estudiando mapas. Voy contigo. No, no irás. Es demasiado peligroso. Esas son las tierras de mi familia, mi hogar.
No me quedaré aquí mientras la gente lucha y muere para protegerlo. Altea, apenas has logrado controlar tu don. La batalla es caótica. Te abrumarás. Entonces aprenderé a manejarlo. Se cruzó de brazos. Darío, dijiste que yo era fuerte, que tenía valor. ¿Lo dijiste en serio o solo estabas siendo amable? Él la miró, realmente la miró. Vio la determinación en su rostro, el acero en su columna vertebral que había estado oculto bajo el agotamiento durante tanto tiempo. Vio a la mujer en la que se había convertido. Bien, pero te quedas en el campamento médico. No te acercas a las primeras líneas, y si te digo que corras, corres. Trato. Marcharon al norte. 5.000 soldados. Darío los lideró. Un lobo masivo corriendo a la cabeza de la columna durante horas antes de volver a su forma humana para revisar la estrategia. Altea viajaba en una carreta con los suministros médicos. Su control sobre su don había mejorado, pero no era perfecto. Tenía que mantenerse concentrada, mantener sus barreras levantadas, o se agotaría, curando cada pequeña herida en el campamento. Llegaron al paso de los robledales en 4 días. Diego los recibió con sus fuerzas. Se veía agotado. Altea, no deberías estar aquí. Soy una sanadora ahora, puedo ayudar. Diego miró a Darío. Tú la dejaste venir, insistió. Y tiene razón. Necesitaremos sanadores. Darío se volvió hacia sus comandantes. Establezcan las tiendas médicas allí, las líneas de suministro allí. Arqueros en la cresta, infantería en 3 oleadas. Los golpearemos antes de que nos golpeen. La batalla comenzó al amanecer. Las fuerzas de Draos eran más grandes de lo esperado, al menos 6.000. La lucha fue brutal. Altea se quedó en la tienda médica como prometió. Los soldados heridos comenzaron a llegar durante la primera hora. Flechas, heridas de espada, quemaduras de magia de fuego. Los sanadores regulares trabajaban frenéticamente, pero estaban abrumados. Altea los observó luchar. Observó a los soldados desangrarse, esperando tratamiento. Había prometido quedarse atrás, tener cuidado, pero la gente estaba muriendo. Bajó sus barreras. En el momento en que lo hizo, su don cobró vida con un rugido. Podía sentir cada herida en el campamento, docenas de ellas. Su poder se extendió automáticamente y tuvo que agarrarlo, controlarlo, dirigirlo. Comenzó con los casos más graves, soldados que morirían sin intervención inmediata. Se movió por la tienda, tocando frentes, concentrando su don. Las heridas de pecho se sellaron, las arterias seccionadas se reconectaron, los huesos rotos se curaron solos. Soldados que habían estado inconscientes y desvaneciéndose, abrieron los ojos, jadearon, vivieron. Los otros sanadores miraron fijamente. ¿Qué está haciendo? Los está salvando a todos. Altea trabajó durante horas, curando soldado tras soldado. Su control era mejor ahora. Podía dirigir su don en lugar de dejar que la agotara por completo, pero aún le costaba energía. A la 3.ª hora estaba exhausta. A la 5.ª hora se tambaleaba sobre sus pies. A la 7.ª hora apenas podía mantenerse en pie, pero siguió adelante, siguió curando, siguió salvando vidas porque podía. Porque por primera vez en su vida, su don no la estaba matando. Estaba ayudando a otros, y eso lo significaba todo. La noticia se extendió por el ejército. La reina los está curando. Soldados que deberían estar muertos se están levantando y luchando de nuevo. La moral cambió. Las fuerzas de Vitoria lucharon más duro, sabiendo que incluso si caían, tenían una oportunidad. La tienda médica se convirtió en tierra sagrada y Altea se convirtió en algo parecido a una leyenda en tiempo real. Para cuando la batalla terminó al final de la tarde, Valerio había ganado, apenas. Había sido reñido, brutal, pero habían mantenido el paso, rechazado a Draos, y habían sufrido menos bajas de lo esperado gracias a Altea.
Había salvado a 243 soldados ese día. Los sanadores contaron, se lo dijeron a todos, 243 vidas que se habrían perdido. Cuando Darío regresó del campo de batalla, cubierto de sangre y agotado, encontró a Altea inconsciente en la tienda médica, desplomada junto a un soldado que acababa de curar. Los otros sanadores la habían cubierto con una manta, pero no se habían atrevido a moverla. «El rey debería ver esto», dijeron. «Debería saber lo que hizo». Darío se arrodilló junto a ella. Altea se veía pálida de nuevo, agotada, pero no como antes, no como la mujer frágil y moribunda que había llegado a su castillo hacía 3 meses. Se veía exhausta pero completa, como alguien que había forzado sus límites, pero no se había roto. La levantó con cuidado. Ella se agitó, murmuró algo sobre la necesidad de curar al soldado con la herida en la cabeza. «Ya está curado», dijo Darío suavemente. «Lo salvaste a todos, a todos. 243 soldados están vivos gracias a ti. Lo salvaste, Altea, salvaste la batalla». Ella abrió los ojos, lo miró, realmente lo miró. «¿Ganamos?» «Sí, ganamos». «Bien». Cerró los ojos de nuevo, se apoyó en su pecho. «Estoy muy cansada». «Lo sé, descansa ahora, te tengo». Él la sacó de la tienda médica a través del campamento. Los soldados que los vieron se detuvieron, saludaron, no a él, a ella, la reina que los había salvado, la mujer débil y frágil de la que dudaron, que resultó ser la persona más fuerte en el campo de batalla. Darío la llevó de regreso a su tienda de mando y la acostó en su catre. Durmió durante 16 horas. Cuando se despertó, Diego estaba sentado junto al catre esperando. Altea se sentó lentamente. Todo le dolía. Terminó por ahora. Draos se retiró. Lo pensarán 2 veces antes de atacar de nuevo. Diego le tomó la mano. «Lo siento por dudar de ti, por pensar que eras demasiado débil. Salvaste cientos de vidas ayer. Eres una heroína. Solo soy una sanadora. Eres más que eso. Eres extraordinaria». Diego le apretó la mano. «Papá estaría orgulloso, mamá también». Los ojos de Altea se llenaron de lágrimas. «Gracias». Diego se fue para atender sus deberes. Darío regresó poco después, trajo comida, se sentó con ella mientras comía. «Te estás volviendo legendaria, ¿sabes? Los soldados te llaman la dadora de vida. El consejo quiere celebrar una ceremonia formal en tu honor». «Eso es excesivo. Salvaste 243 vidas en un día. No es excesivo, es merecido». Él la observó comer. «¿Cómo te sientes?» «Cansada, adolorida, pero bien. No pensé que sería capaz de controlarlo en batalla, pero lo hice. Casi. Hiciste más que casi. Fuiste increíble». Darío extendió la mano y le metió un mechón de cabello detrás de la oreja. «Estoy orgulloso de ti». Altea se sonrojó. «Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Vi lo que todos los demás pasaron por alto. Nunca fuiste débil, Altea. Solo estabas sola». «No, ahora no lo estoy». Regresaron a la capital 2 semanas después. La ciudad celebró su victoria, celebró a su rey y reina. La ceremonia formal que Darío mencionó se convirtió en un gran evento. El salón del trono repleto de nobles y gente común por igual. Altea llevaba un vestido de carmesí profundo, el color de Valerio. Su cabello estaba peinado elaboradamente, parecía una reina en todos los aspectos. Cuando Darío le colocó una corona en la cabeza, una diadema de oro engastada con rubíes y diamantes, la multitud estalló. «Larga vida a la reina Altea, la dadora de vida, la reina sanadora». Altea miró a la multitud y sintió algo que nunca antes había sentido: propósito, pertenencia, fuerza. La boda se celebró un mes después. Una boda de verdad, no solo una ceremonia política. Altea y Darío pronunciaron votos que significaban algo, prometieron permanecer juntos, apoyarse mutuamente, construir algo real.
No era el amor apasionado y devorador de la poesía, pero era firme, real, profundo, basado en el respeto, la confianza y el cariño genuino. Y quizás eso era mejor. Quizás eso era lo que perduraba. Doña Sara se acercó después de la ceremonia con un aspecto incómodo. Su Majestad, le debo una disculpa. Me equivoqué con usted. Profundamente equivocada. Se ha probado 1000 veces. Espero que pueda perdonar mi ignorancia. Altea miró a la mujer que se había burlado de ella tan cruelmente meses antes. El perdón no es olvidar, doña Sara. Pero agradezco la disculpa. Avancemos ambos, siendo mejores de lo que fuimos. Doña Sara hizo una reverencia y se fue. El comandante Trejo vino después, ofreció disculpas similares. Luego otros, muchos otros. Todas las personas que dudaron de ella la llamaron demasiado débil, dijeron que fracasaría. Todos vinieron a rendir respeto, a admitir que se habían equivocado. Altea aceptó cada disculpa con gracia, sin amargura, sin jactancia, solo dignidad silenciosa. Se había probado a sí misma. Eso era suficiente. Pasaron los años. La reputación de Altea creció. Entrenó a otros sanadores, les enseñó las técnicas que había aprendido. Construyó una academia médica que se hizo famosa en varios reinos. Su don nunca dejó de agotarla por completo. Nunca podría esforzarse como la gente normal, pero aprendió a administrarse, a llevar su ritmo, a vivir dentro de sus límites sin dejar de lograr cosas extraordinarias. Ella y Darío gobernaron juntos, una sociedad que funcionaba porque se complementaban. Su fuerza y su compasión, sus siglos de conocimiento y su perspectiva fresca, su presencia intimidante y su calidez accesible. Nunca tuvieron hijos. El cuerpo de Altea no podía soportar un embarazo además de manejar su don, pero adoptaron 3 huérfanos de guerra que necesitaban hogar. Los criaron como propios, construyeron una familia que no era de sangre pero era real. Diego los visitaba a menudo, se casó eventualmente. Tuvo hijos que llamaban tía a Altea. La familia que ella pensó que perdería cuando partió hacia la capital, en realidad creció, se hizo más fuerte. Su abuela, quien había criado a su madre, vivió hasta los 94 años. Pasó sus últimos años en el castillo como huésped de honor. Se sentaba con Altea y le contaba historias. Siempre supe que harías grandes cosas, decía. Solo necesitabas que alguien te diera una oportunidad. Darío, después de 15 años de matrimonio, le dijo a Altea algo que nunca le había dicho a nadie. Te amo, no como amé antes. Es diferente, más silencioso, pero es real y es profundo y es mío. Eres mía y yo soy tuyo. Por el tiempo que me quieras te tendré para siempre, dijo Altea, o tan cerca del para siempre como yo llego. Él la besó, y en ese momento la muchacha débil y frágil que todos decían que moriría joven se sintió más viva de lo que jamás pensó posible. Si disfrutaron la historia de Altea y Darío, la reina que demostró que la fuerza viene en muchas formas, por favor, suscríbanse a nuestro canal para más romances épicos de Reyes Lycan. Toca la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia nueva. Y recuerden, a veces la gente a la que el mundo llama débil es en realidad la más fuerte de todas. Gracias por escuchar.